Entre los lugares que los arqueólogos continúan buscando en el mundo real, después de haber encontrado rastros de él en fuentes literarias, se encuentra una ciudad llamada Tartessus. Tartessus es mencionado por numerosos historiadores y geógrafos griegos y latinos, y hay quienes sostienen que la bíblica Tarsis es solo otro nombre para el mismo lugar. Aunque Tartessos es un lugar que realmente existió, y de esto no hay ninguna duda, en muchos sentidos su historia está envuelta en misterio. Sabemos que es una civilización muy antigua. Si realmente corresponde a la Tarsis mencionada en numerosas ocasiones en la Biblia, la ciudad era floreciente y vital ya en la época del rey Salomón. Su fundación se hipotetiza alrededor del siglo XIII a.C. Tartessos era un pueblo costero donde existían yacimientos de metales muy ricos, por lo que durante la Edad de Bronce se hizo conocida por los intensos intercambios comerciales que activó con otras civilizaciones mediterráneas. En Tartessos había astilleros y una gran flota. Lo curioso es que aparece decididamente aislada, en el sentido de que constituye una realidad en sí misma. En el pasado se formularon muchas hipótesis, pero hoy en día se acepta comúnmente que Tartessos se encontraba en el sur de España, en la zona atlántica entre Sevilla y Cádiz. Las escasas inscripciones en lengua tartésica que se han encontrado demuestran que su lengua no se parecía a ninguna de las utilizadas por otros pueblos ibéricos prehistóricos. Como relata Heródoto en el primer libro de historias, Tartessos está más allá de las columnas de Hércules. Si damos por sentado la idea de que las columnas de Hércules eran el estrecho de Gibraltar, en esencia sabemos que la ciudad estaba ubicada sobre el océano Atlántico. También sabemos que comerciaba con metales, especialmente metales preciosos como la plata. Sabemos que sus gobernantes fueron iluminados, por decirlo de alguna forma, y disfrutaron de una larga vida, como muchos en esa antigüedad. Heródoto habla de Argantonio, que murió a la edad de 120 años. En ese momento, en el siglo V a.C., que es cuando Heródoto lo cuenta, Cartago era la mayor potencia marítima. Cartago a menudo empujaba sus barcos hacia el Atlántico, pero temía y de hecho contaba historias terribles sobre los peligros de ese inmenso mar poblado por monstruos. Seguramente la gente de Tartessos temía mucho menos al vasto mar porque lo conocían bien. Por eso los cartagineses, para eliminar a un peligroso rival comercial, destruyeron la ciudad, poniendo fin a la próspera historia de uno de los asentamientos humanos más prósperos del mundo antiguo. Sabemos que Tartessos fue destruida en el año 500 a.C. Sin embargo, desconocemos los orígenes. Se puede suponer que esta rica ciudad, que comerciaba con metales y hablaba un idioma propio, podría haber sido fundada por poblaciones muy antiguas. A menudo hablamos de los pueblos del mar, personas no identificadas que conocemos gracias a fuentes escritas egipcias que nos hablan de su intento de invasión. Alguien también habla sobre un origen relacionado con la Atlántida. Muchos arqueólogos, incluido Adolf Schulten, sostienen que Tartessos era parte del continente de la Atlántida y que en la antigüedad se extendía junto a España y Marruecos, junto con una miríada de pequeñas islas. Cuando la Atlántida se hundió, la ola del tsunami también envolvió a la colonia ubicada en la costa española. Así que el fin de la ciudad no habría sido provocado por los cartagineses, sino por la naturaleza. Schulten realizó excavaciones a principios del siglo XX cerca de la desembocadura del río Guadalquivir, cerca del parque de Doñana, donde encontró vestigios de una ciudad romana. En su opinión, ese centro se construyó sobre los restos de Tartessos. Más recientemente, el físico Rainer Kühne ha llevado a cabo sus teorías realizando estudios preliminares con estudios por satélite. De este modo, destacó rastros de edificios que se asemejarían mucho a la descripción detallada de Platón de la capital de la Atlántida. Esto podría ser un signo de un estilo urbano antiguo, hecho de formas concéntricas, preexistentes al tsunami, del cual se han encontrado evidencias geofísicas. La investigación de Kühne
la está llevando a cabo hoy el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las hipótesis sobre la naturaleza de Tartesos son muchas. Entre ellos también está la afirmación de que esta ciudad podría ser la mítica Atlántida, directamente contada por Platón. Lo fascinante es que en este caso tenemos claras huellas históricas por las que partir. Las excavaciones que se están llevando a cabo en la zona de las marismas de Hinojos, cerca del río Guadalquivir, podrían sacar a la luz nuevos hallazgos. Incluso si todo sigue siendo posible, está claro que alguna vez hubo un pueblo capaz de hacerse con un gran eco de grandeza. ¿Eran parte de los pueblos del mar? ¿Fue gente de la Atlántida? Quizás allí se esconda la piedra angular de este misterio entre las tierras pantanosas del Guadalquivir, frente al gran océano. Lo cierto es que todo está envuelto en un misterio. Se sabe que es muy antiguo y por eso se lo relaciona con la Atlántida, por una datación. Si hacemos una comparativa de dataciones, llegamos a la época en la que Platón sitúa el auge de la civilización de la Atlántida. Posteriormente, Tartesos, que ya comerciaba con los fenicios sobre todo, y con otros pueblos del Mediterráneo, y sobre todo con lo que respecta a los metales, se vio invadida de alguna forma, aunque no fue algo cruento ni por una guerra ni nada, sino que en su lugar, en esa ciudad, se ubicaron colonias fenicias, como hubo miles de colonias a lo largo de las costas del Mediterráneo, tanto norte como sur. Algo normal en los fenicios, que hacían colonias todo desde Tiro hasta las columnas de Hércules. De eso hay vestigios arqueológicos y de eso sí nos habla la historia, de aquellas colonias fenicias. Pero hasta hace poco solamente se hablaba de esto, de que esa zona era una colonia fenicia, pero ya sabemos que anteriormente a estas colonias existía una civilización previa diferente, muy diferente, y que tuvo un momento de esplendor, o sea, un gran auge. Y como en la Biblia se menciona Tarsis, es lógico pensar que puede haber una relación, ya que el nombre es muy similar y lo que cuentan tiene que ver con un lugar muy rico y un lugar de bastante esplendor. Así que por eso se hace este parangón, digamos, y todo podría encajar. La realidad es que sí existió este lugar mucho más antiguo de lo que se suponía y que posteriormente tuvo estas colonias fenicias que fueron abarcando cada vez más. Luego de los fenicios vinieron otros, como siempre, pero el misterio está en esta primera civilización, o se supone primera civilización. No se sabe si se podrá encontrar algo anterior todavía a esto, porque recién ahora se está hablando de Tartesos específicamente como civilización propia, con lenguaje propio y totalmente independiente, que comerciaba con los demás pueblos ya conocidos. Cuando se habla de los pueblos del mar, en esa lista de nombres que aparecen, no hay nada que vincule a ningún lugar semejante a Tartesos ni a Tarsis con estos pueblos del mar, por lo menos en las listas que se tienen provenientes de los historiadores antiguos, lo que no quita que hayan estado, pero no parecería formar parte de estos pueblos, porque además, por lo poco que se sabe, no tienen un historial de ser un pueblo invasor, sino que era un pueblo que estaba bien donde estaba y se dedicaba principalmente al comercio, y su esplendor se basaba en ese comercio, no tanto en invadir ni en hacer grandes apuestas guerreras. Así que se toma esta posible
coincidencia con los pueblos del mar, pero simplemente porque los pueblos del mar también son un misterio. Pero no parece que tuvieran exactamente una conexión directa. Sí, la época y bueno, un lugar geográfico, pero yo no lo incluiría en la lista, o al menos no están en esa lista, no parecieran. Sí que tenga que ver con la Atlántida. Bueno, sí, siempre se habla de una zona de España, justamente porque la Atlántida se supone, o sea, las teorías que más se están teniendo en cuenta son aquellas que la ubican entre, obviamente en el Océano Atlántico, en el hemisferio norte, entre España y lo que serían las islas del Caribe, con alguna parte también, lo que hoy son las Islas Canarias, serían unos volcanes que formaban parte de este territorio y que hoy solamente podemos ver sus partes más altas. Entonces, sí hay una relación geográfica incluso con esta zona de España y la Atlántida. Que claro, como también hay teorías sobre la relación de la Atlántida con los pueblos del mar, diciendo que muchos de los que sobrevivieron al cataclismo huyeron y entraron por el Mediterráneo a hacer tropelías buscando un territorio donde vivir. Por eso también se la relaciona, pero no tendrían, serían dos cosas diferentes. Una sería una parte del territorio, que es la que se salvó, digamos, como territorio, si bien pudo haber sido golpeado por el tsunami y sus habitantes haber sufrido las consecuencias, pero que hoy en día tenemos en la superficie el territorio. Mientras que los otros, los pueblos del mar, son los que supuestamente quedaron sin el territorio, que estarían en la parte que se hundió y que huyeron a través de Europa, a través del Mediterráneo. Pero bueno, lo cierto es que sí era una civilización muy próspera y que sobre todo se dedicaba a este comercio de los metales, de los cuales eran especialistas. Así que bueno, plantear simplemente esta ubicación, digamos, el hallazgo de la Tartessos mítica, poder decir que, bueno, que sí, que existió. Si era la Tarsis de la Biblia, eso estará por verse. Pero que sí había una civilización previa, prehistórica, muy avanzada, o sea, no que por prehistórica tenga que ser de los que vivían en cuevas, ¿no? Al contrario, era una civilización muy avanzada y que esperemos que puedan encontrar muchas más cosas, que realicen las excavaciones pertinentes, y lo que nos habla de una zona de España con muchísima más historia de la que ya sabemos que tiene, lo que lo hace riquísima. Así que bueno, ahí los dejo con Tartessos y esperando que todos podamos visitarla alguna vez y que podamos ver los restos de esta gran ciudad, de esta zona, porque además no se limitaría a una ciudad, sino a un territorio con una ciudad capital. Así que bueno, poder ver esos lindos lugares que hay ahora, que podemos verlos, de las civilizaciones que vinieron después, pero también ver a esta que es una de las primeras, si no es la primera.